Existe una tradición hebraica que los talmudistas remontan al origen de los siglos, a los misteriosos tiempos del profeta Isaías. Según esta tradición, el mundo estaría sostenido por 36 hombres justos, en nada diferentes a los comunes mortales. Ni ellos mismos conocen su condición. Pero si uno de ellos faltase, el sufrimiento de los hombres contaminaría incluso el alma de los recién nacidos, y la humanidad quedaría envuelta por un mar de gritos y lamentos. Porque solamente mientras existan los justos, que son el corazón multiplicado del mundo, mientras no deje de fluir el amor por el prójimo, solo así Dios permitirá que el mundo siga existiendo. Cuando un justo sube al cielo, dice una historia jasídica, está así dispuesto que Dios debe calentarlo entre sus dedos durante 1000 años, antes de que su alma pueda acceder al paraíso. Muchos permanecerán siempre inconsolables ante la desgracia del hombre, y ni siquiera Dios podrá conseguir la tibieza de sus almas. Así pues, el Creador, bendito sea, adelanta un minuto el reloj que marca el inicio del juicio universal. Los enigmas de Jesús. Nos encontramos en pleno boom cristológico. Investigadores de todos los campos del saber intentan averiguar con las técnicas más modernas la realidad histórica de Jesús. Solamente unas 30 hipótesis sobre la vida de Jesús nos separan de él, pero siempre se escapa de las pretensiones científicas que, con su metodología, intentan averiguar algo sobre su nacimiento. Millones de personas lo invocan todos los días como al Hijo de Dios. Todos los domingos, los sacerdotes hablan de él en cientos de oraciones y sermones. Se quiera o no, agrade o desagrade, desde hace siglos Jesús está ligado al destino del mundo occidental. A lo largo de los siglos, muchos estudiosos han intentado desvelar el misterio de los orígenes del cristianismo. Este debate dura ya más de 2000 años y todavía hoy, entre nosotros, Jesús continúa siendo un misterio. En los evangelios hay un mensaje inaudito y con su nombre es posible, y siempre lo será, hacer frente a cualquier conocimiento. No ha habido ninguna sociedad que no se haya escandalizado de lo que dijo aquel hombre libre y liberador que fue Jesús. Nadie como él ha influido tanto en el arte. Las imágenes de Cristo presentan una gama rica y variada de representaciones que no se pueden comparar con ninguna otra entre todas las civilizaciones. Solamente durante el siglo XIX le fueron dedicados 62.000 libros. Existen más biografías sobre Jesús que sobre cualquier otro personaje de la historia. Se han hecho todas las hipótesis posibles. Todas las teorías han sido confrontadas una y otra vez. Cada palabra del Nuevo Testamento ha sido analizada millares de veces con la esperanza eternamente frustrada de reconstruir lo que ocurrió en realidad, de desvelar la vida de aquel hebreo que ha partido la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo.
Hace 2000 años, inexplicablemente, la atención del mundo se dirige hacia una lejana provincia romana. Los grandes historiadores latinos, Tácito y Suetonio, hacen difundir por todo Oriente la teoría de que estaba escrito en el destino del mundo que de Judea llegarían en aquellos tiempos los dominadores de la tierra. En las llanuras de Mesopotamia, la astrología y la astronomía prevén que desde Judea vendrá un Mesías a dominar el mundo. Según los astrónomos, su reino comenzará con la era de los peces, y precisamente en el año 7º a.C. También las profecías hebreas, que tienen una historia milenaria, hablan de la llegada del Mesías en un momento muy preciso. En el libro de Daniel, el último del Antiguo Testamento, se anuncia en el capítulo 9 la gran profecía sobre el inicio del fin de los tiempos, esto es, la era mesiánica que tendrá lugar el año 26 a.C. En los años del nacimiento de Jesús, una pequeña localidad situada en la orilla occidental del Mar Muerto experimenta una insólita animación. Las casas son ampliadas para acoger a las gentes, cada vez más numerosas, que se retiran para preparar la llegada del Mesías. Qumran es el corazón de un movimiento hebraico de un alto nivel espiritual, el de los esenios. Juan el Bautista creció en este pueblo. La vida discurre entre el trabajo y las oraciones, estudios y ritos de purificación. Los esenios visten siempre con prendas blancas, practican el amor al prójimo y se ejercitan en una rigurosa vida ascética. En 1947, un beduino descubrió en las cuevas de Qumran la biblioteca de los esenios, un verdadero tesoro arqueológico custodiado ahora en Jerusalén, en el Museo del Libro. En los últimos 30 años, los exámenes de estos manuscritos han permitido averiguar las reglas y las leyes de los tiempos hebreos en los que Jesús vivió, así como las esperanzas y expectativas de las gentes de aquel tiempo. Una parte de los escritos no ha sido todavía publicada. Se trata de pequeños fragmentos de escritos hebreos que no mencionan a Jesús. Los manuscritos de Qumran no han aportado los grandes descubrimientos que mucha gente deseó en aquel momento de su aparición. Más bien, al contrario, nos han hecho ser conscientes de lo poco que sabemos sobre este personaje histórico. Hoy podemos decir que los inicios del cristianismo son claramente hebraicos. Especialmente en el Nuevo Testamento se pueden encontrar muchas referencias hebraicas. Yo diría que sin conocer el hebraísmo del Segundo Templo y los siglos I y II, no se puede entender el tiempo en que vivió Jesús. ¿Se pueden esperar más descubrimientos de los estudios sobre los manuscritos del Mar Muerto? No creo que podamos descubrir mucho más sobre las relaciones y la influencia de los esenios sobre los primeros cristianos. Si bien es cierto que hoy todo está mucho más claro. Hasta hace pocos años se pensaba que el Nuevo Testamento, o al menos la mayor parte de él, estaba escrito en arameo. Y esto es porque los primeros cristianos eran de Galilea, donde principalmente se hablaba el arameo. Por lo tanto, se creía que Jesús escribía y pensaba en arameo, al igual que sus discípulos. Tras el descubrimiento y desciframiento de los manuscritos del Mar Muerto, ha quedado claro que en aquel tiempo casi todo se escribía en hebreo. Y esto no se refiere solo al Nuevo Testamento, probablemente también al resto de las enseñanzas de Jesús. Todos estos documentos evidencian la enorme influencia de los hebreos sobre los primeros cristianos. ¿Entonces Jesús hablaba en hebreo? Jesús hablaba ciertamente el hebreo y también el arameo.
El misterio de Jesús transcurre en las sinagogas donde rezó y trabajó. Si, como parece cierto, las narraciones originales sobre la vida del Nazareno han sido escritas en hebreo y no en griego ni en arameo, se puede creer en la hipótesis de que, retraduciendo las palabras de Jesús, muchos párrafos del Evangelio resultan más comprensibles. Por ejemplo, un párrafo de Mateo, traducido del griego, habla del ojo bueno y del ojo malo, creando un poco de confusión. Pero en hebreo, la misma palabra que se usa para ojo bueno significa generosidad, y aquella que se usa para ojo malo quiere decir avaricia. Pero hay algo más. Si los evangelios de Marcos y Mateo estuvieran escritos en hebreo, datarían aproximadamente entre el año 30, edad probable a la que murió Cristo, y el año 50, más o menos. Ya entrado el año 50, el cristianismo se difundió por todo el imperio, y en este, para hacerse entender, se utilizaba el griego, lengua que entonces fue tan importante como el inglés en nuestros días. Los evangelios no son, por lo tanto, el resultado de una larga y oscura tradición oral, cambiada a lo largo de los siglos bajo la influencia de otras religiones. Se trata más bien de una crónica histórica, basada en testimonios oculares y por tanto absolutamente cierta. No ha sido nada fácil descubrir, después de 2 siglos de una gran labor científica, tras la cual han ido cayendo una gran cantidad de teorías presentadas en un principio como seguras e indiscutibles, que el modo más simple de leer los evangelios es también el más científico. Una enorme cantidad de textos referidos a Jesús se encuentran en una biblioteca única en el mundo por la riqueza de volúmenes y por el sistema de consulta que se localiza en la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén. En este centro, frecuentado por religiosos y laicos, se estudian los evangelios con criterios de análisis aceptados incluso por la crítica más radical. Si estos criterios de autenticidad no se aplicaran en estos estudios, no sería posible la investigación histórica. Según uno de estos criterios, por ejemplo, un dicho de Jesús es históricamente auténtico cuando pueda ser contrastado por el hebraísmo contemporáneo a Jesús y por el ambiente de la Iglesia primitiva. En la búsqueda del Jesús histórico, del que antecede a la Pascua, del hebreo que recorre Galilea, los estudiosos de hoy en día indagan en las fuentes históricas más antiguas referentes a Jesús. Es casi unánimemente reconocido que las fuentes más antiguas son el Evangelio de Marcos y una fuente hipotética que nosotros, los especialistas en el estudio de la Biblia, llamamos Q, que es la inicial de la palabra alemana Quelle, que significa fuente. Es un compendio de 200 versículos de auténticas afirmaciones de Jesús. Este material es común en el Evangelio de Mateo y Lucas, pero no se encuentra en el de Marcos. A continuación, le daré algunos datos estadísticos sobre los 3 evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. El de Marcos es el más antiguo y está compuesto por 661 versículos. Estos versículos son copiados, casi palabra por palabra, por Mateo y Lucas. Es más, Mateo, según los estudiosos, vienen de la fuente original. En total tenemos 861 versículos. Mateo tiene otros 200 y Lucas 300 más, incluido el Evangelio de la infancia. Estos 300 versículos de Lucas y los 200 de Mateo son históricamente menos auténticos. Posiblemente escandaliza a mucha gente, pero lo históricamente honesto es admitir que de más de 1000 versículos, tan solo 400 son palabras auténticas de Jesús.
Aquello que dijo Jesús permanece como uno de los más grandes misterios de la historia. Para la Iglesia, el texto de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan transmite fielmente todo lo que efectivamente Jesús predicó y enseñó. Tienen un valor dogmático en lo que se refiere a la oración y la educación religiosa. La Iglesia ha desechado unos 80 evangelios, denominados apócrifos, y otros textos agnósticos, sobre los cuales se ha centrado en estos últimos años un renovado interés por parte de los estudiosos. El sueño de cada investigador es encontrar el texto arameo con los 200 primeros versículos pronunciados por Jesús. También la arqueología contribuye a la investigación bíblica. En 1986 se descubrió en una tumba en Jerusalén el más antiguo texto bíblico hasta el momento conocido. Es una oración del libro de Isaías que se remonta a 2700 años atrás. Igualmente, los ordenadores trabajan en la búsqueda del Jesús histórico. Un centenar de investigadores aplican la informática en todos los campos del estudio bíblico, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. En 1988 se reunieron en Jerusalén para intercambiar y contrastar sus resultados. En el pasado, un estudioso era capaz de escribir solo la 10ª parte de todo lo que había descubierto a lo largo de su vida. Hoy los ordenadores pueden memorizar todo lo descubierto en una generación y pueden conservarlo y desarrollarlo para la siguiente. En nuestros días muchos investigadores hacen una auténtica labor arqueológica con los textos, gracias al ordenador, utilizando los papiros y los manuscritos que han sido encontrados. Los evangelios, por ejemplo, se pueden datar más allá del año 120 o 125. Podemos incluso individualizar ciertos textos que pertenecen al año 50, tiempos muy cercanos a la primera generación después de Jesús. Yo creo que los ordenadores son uno de los mejores medios de que disponemos para el análisis de la estructura de los textos. Puede incluso hacer una especie de psicoanálisis de dichos textos, individualizando las características de cada autor. Estos análisis pueden confirmar la labor de investigación realizada por los estudiosos, aportando una veracidad casi estadística a los descubrimientos intuidos por los investigadores. Ahora estamos más próximos al Jesús histórico. En septiembre de 1987, un grupo de científicos pidió a un ordenador que reprodujera los movimientos de los planetas en nuestro sistema solar centenares de años atrás, retrocediendo en el tiempo. Pero, inesperadamente, el ordenador se paró y dejó de funcionar. No se había estropeado. El ordenador sencillamente se había parado porque había descubierto la falta en el calendario de un día entero. Después de la primera sorpresa, un técnico recordó la existencia de un pasaje bíblico que cuenta cómo Dios congeló durante un día entero el movimiento del sol y de la luna para permitir a Josué continuar el combate contra los amorreos. Se sopesó la hipótesis de que el ordenador se hubiera parado debido a la existencia de ese agujero en el tiempo. Pero además surgió otro problema. De hecho, el tiempo que faltaba no era de 24 horas, sino de 23 horas 20 minutos. ¿A dónde fueron a parar los 40 minutos restantes? También en este caso, la respuesta fue encontrada en la Biblia. Primero en el libro de Josué, donde se dice que fue un día especial, y después en el libro de los Reyes, en el que se narra cómo Ezequías fue obsequiado por Dios, y por señal hizo retroceder la sombra 10 grados, los cuales corresponden exactamente a 40 minutos. Todo lo que la arqueología moderna ha descubierto en Israel confirma que el cuadro histórico presentado por los evangelistas es paralelo a la sociedad, la política, la geografía y la religión de aquellos tiempos.
Sin embargo, esto no significa que todos los lugares procedentes de la tradición cristiana sean auténticos. En Belén, en la Basílica de la Natividad, construida en los tiempos de Constantino, los arqueólogos han descubierto tumbas del siglo II pertenecientes a cristianos que desearon reposar el último sueño cerca de la Gruta de la Natividad. Una estrella de plata indica el punto donde nació Jesús. Según los investigadores, el nacimiento tuvo lugar alrededor del año 7 antes de nuestra era. Un arqueólogo franciscano ha descubierto un monasterio del siglo IV o VI, erigido sobre cuevas que fueron utilizadas por pastores. Este sitio es hoy considerado como el lugar donde se anunció la llegada de Cristo. La actividad arqueológica de los franciscanos se inició hace 80 años. Uno de los padres de la arqueología bíblica, autor de centenares de publicaciones científicas, nos resume con una simplicidad franciscana toda una vida dedicada a las excavaciones en todo el Medio Oriente. Yo vine aquí en 1935. Me he dedicado a la enseñanza y he realizado estudios científicos. También me he dedicado a las excavaciones siempre que he tenido oportunidad. ¿Qué clase de Jesús ha encontrado, padre? Todo aquello que se cuenta en los evangelios es verdaderamente histórico, no fantástico. Ocasionalmente, los arqueólogos franciscanos se han dedicado a otros trabajos no directamente relacionados con los evangelios. Es el caso del Herodium, la fortaleza, residencia y mausoleo del rey Herodes el Grande. No existen huellas arqueológicas directas de Jesús. No fue un gobernante y por ello no lo encontramos en los monumentos arquitectónicos y en las fortalezas. En los lugares donde estuvo no dejó ninguna huella, ningún rastro en las rocas, pero sí en el corazón de aquellos que le escuchaban. Nazaret existía ya unos 2000 años antes de la Sagrada Familia. Esto ha sido probado por arqueólogos franciscanos. En una basílica mastodóntica construida hace 20 años, están hoy guardados los restos de todas las iglesias precedentes construidas alrededor de la cueva donde vivieron Jesús, María y José. Según la tradición cristiana, en esta cueva el arcángel Gabriel anunció a la Virgen la concepción de Jesús. En los basamentos de la basílica se observan estructuras antiquísimas. Los franciscanos han realizado una completa excavación arqueológica de toda la zona, descubriendo la gruta de una basílica cruzada, trazas de la época bizantina y prebizantina, y una sinagoga con los restos de una iglesia primitiva. Entre los escombros se distinguen grabados de judeocristianos y peregrinos pertenecientes a los siglos II y III. Juan el Bautista aparece portando una cruz cósmica. Yo, arrodillada bajo el sitio sagrado de María, escribí el nombre de mis seres queridos. Hice aquello que convenía y su imagen Cristo, Rey de la Gloria, Hijo de Dios, ven a socorrerme. Ave María, llena eres de gracia, y tú, Cristo mi Señor, a vuestra sierva Valeria. El testimonio más conmovedor está constituido por dos palabras escritas por una mano inexperta en la base de una columna. Se trata de las dos primeras palabras griegas del saludo angelical, Kyrie María, te saludo María. Esta escritura, dicen los franciscanos, es del siglo I y prueba que la devoción a María y su invocación nacen con el cristianismo. Quien busca los paisajes por donde pasó Jesús debe dejar atrás los lugares sagrados. A lo largo de la orilla del Jordán
es todavía posible percibir la atmósfera de los evangelios. El lugar donde fue bautizado Jesús está mucho más al sur, cercano al Mar Muerto, y no es accesible porque marca frontera con Jordania, siendo hoy zona militar. Para los creyentes que quieren sumergirse en las aguas del Jordán sin peligro, las autoridades israelíes han construido una fuente bautismal. Sabemos que Jesús amó los alrededores del lago de Tiberíades, donde se desarrolló la mayor parte de su vida. Fue a lo largo de estas orillas donde en febrero de 1986 se halló un importante descubrimiento arqueológico. Excavando en el terreno, algunos miembros del kibutz Ginosar descubrieron por casualidad una embarcación de madera de 8 metros de largo. Según los arqueólogos, la embarcación pudo ser construida en un periodo que va desde el primer siglo antes de Cristo hasta el segundo siglo. Ha bastado esta indicación y los creyentes comenzaron a considerarla como la barca a la que subió Jesús. En Cafarnaúm, ciudad predilecta de Jesús, los arqueólogos franciscanos dicen haber descubierto la casa del apóstol Pedro. Los peregrinos la han transformado en lugar de culto desde el siglo I. Los equipos de arqueólogos franciscanos continúan excavando en la ambiciosa búsqueda de la sinagoga construida por el centurión romano citado por Lucas. Una excavación en el pavimento actual podría confirmar su existencia. Sin embargo, algunas lenguas malintencionadas insinúan que los franciscanos, cuando excavan, encuentran puntualmente aquello que estaban buscando. Una parte de la antigua Cafarnaúm pertenece a los griegos ortodoxos, que se encuentran confrontados con los franciscanos. Aquí, en octubre de 1987, un equipo de arqueólogos israelíes ha localizado la ciudad de Betsaida, lugar de nacimiento de 5 apóstoles. El monte de la transfiguración de Jesús es tradicionalmente identificado como el monte Tabor, que domina el valle de Israel en Galilea. El paisaje y las vistas son espléndidas. Se trata, en realidad, de un bello lugar para la transfiguración. Fueron los bizantinos quienes eligieron este sitio como el monte de la transfiguración, ya que era más accesible que otros para los visitantes. Un investigador dominico holandés piensa que la verdadera montaña de la Transfiguración es el Monte Carmelo. Sin embargo, un importante maestro jesuita ha comentado que el argumento del dominico sería más convincente si no fuera porque, tal como la Biblia nos cuenta, parece ser que Dios no solía escoger los lugares más bellos ni a las personas más apropiadas para llevar a cabo su tarea. Una vez más, Jesús continúa huyendo de cada tentativa de identificación. Tan pronto se hace la luz en un campo, se oscurece otro. En las actuales excavaciones que tienen lugar en la antigua Cesarea, se han descubierto las grandiosas estructuras portuarias pertenecientes a la época de Herodes entre los años 22 y 9 a.C. Se confirma de este modo el testimonio de Flavio Josefo, historiador hebreo del siglo I después de Cristo. En el debate secular sobre los orígenes del cristianismo, ha habido quien incluso ha puesto en duda que Pilato fuera el gobernador de Palestina cuando Jesús fue condenado a muerte. Una lápida descubierta entre las ruinas de Cesarea prueba no solo la existencia de Poncio Pilato, sino también de su prefectura. En aquellos tiempos apareció Jesús, un hombre sabio, si en realidad pudiéramos llamarle hombre. De hecho, era uno que hizo obras prodigiosas, un maestro de hombres que acogían la verdad con alegría. Muchos hombres hebreos le siguieron, y también parte de la población griega. Cuando Pilato le infligió el suplicio de la cruz,
aquellos que lo amaron desde el principio no desistieron. Y Él resucitó al tercer día. El testimonio de Flavio Josefo, de quien es reconocida su autenticidad, nos lleva a Jerusalén en los últimos días de Jesús. Nos encontramos en el comúnmente llamado Valle de la Cruz. Aquí podemos ver un monasterio bizantino construido en el siglo VI. Unos 1000 años después de la construcción de este monasterio, nació la leyenda según la cual fue en este valle donde se obtuvo la madera para la cruz de Cristo. Desde entonces todos aceptamos que este es el monasterio de la cruz. ¿Es presumible que en aquellos tiempos se realizaran muchas crucifixiones? Gracias al historiador Flavio Josefo, sabemos que en el período del primer enfrentamiento entre hebreos y romanos fue crucificada tanta gente que los romanos tuvieron que buscar madera al menos a 16 kilómetros de Jerusalén. La situación llegó a tal punto que se interrumpieron las crucifixiones simplemente porque no había madera suficiente en la zona. Cuando se habla de crucifixiones, es preciso tener en cuenta que no se realizaron centenares o millares de ellas, sino más bien decenas de millares. En Italia, por ejemplo, después de la revuelta de Espartaco, fueron crucificadas en un solo día 6000 personas. Era una práctica común desde hacía centenares de años. Nosotros, los arqueólogos, nos hemos preguntado dónde se encontrarían las huellas de estas crucifixiones. ¿Por qué una práctica en uso en la zona del Mediterráneo durante centenares de años no ha dejado ningún testimonio arqueológico? En 1968, en una zona arqueológica al noreste de Jerusalén, fue descubierta una vasta necrópolis y algunas cuevas sepulcrales que albergaban 15 osarios llenos de restos humanos. En una de las urnas encontramos los restos de un hombre que se llamaba Juan, tal como lo demuestran unas inscripciones en caracteres arameos, sepultado hace unos 2000 años y probablemente fue previamente colgado con la cabeza hacia abajo, los pies atravesados por clavos y las piernas abiertas. Aquí tenemos el hueso calcáreo derecho de este hombre crucificado hace 2000 años. Se puede ver el clavo de 11 centímetros de largo. En este punto podemos ver las huellas de fragmentos de madera de olivo. El clavo atravesaba el trozo de madera. Después traspasaba el pie hasta clavarse en la cruz. También podemos ver aquí el extremo del clavo, que al haber encontrado algún nudo a su paso dentro de la madera de la cruz, se ha curvado, por lo que no pudo ser sacado del pie del condenado. Es difícil decir en qué modo fue crucificado Jesús. Puedo decir que la mayor parte de los condenados eran atados a la cruz, no clavados a ella. Los condenados crucificados morían por asfixia. Esta forma de suplicio debilitaba progresivamente los músculos de la respiración que estaban situados en el diafragma. El condenado podía inspirar, pero no expirar. Se trataba de una agonía muy lenta. Murió Jesús, al igual que todos los demás condenados a la crucifixión. La actual Vía Dolorosa no es precisamente la recorrida por Jesús antes de llegar al Calvario. El camino no ha podido ser nunca definido científicamente. El recorrido realizado hoy por los creyentes data del siglo XVII. En la Edad Media, los cristianos seguían dos caminos diferentes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.
Qui Gesù cade la prima volta. Jesús nunca se paró en los lugares indicados a los fieles. De las 14 estaciones, 5 no son citadas en los evangelios. Fueron definidas en el siglo pasado. Pero quien recorre el Vía Crucis con la mente y el corazón inmersos en la oración, no se hace preguntas sobre la autenticidad de los lugares por los que pasa. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Desde hace 2000 años, para los cristianos, Jerusalén es el símbolo del reino de los cielos. El Apocalipsis de Juan nos muestra, como en un tapiz coloreado, un conjunto de rasgos espirituales, literarios e históricos que recoge el trasfondo de la Biblia entera. Jerusalén, ciudad 3 veces santa, para los hebreos, musulmanes y cristianos, es para los creyentes el centro del mundo, del corazón, de la felicidad y del dolor. Se ha derramado mucha sangre en la conquista de estos territorios. Jerusalén está tan llena de significado que a veces es difícil distinguir entre lo verdadero y lo falso. Además, las paradojas se multiplican. Así, uno de los lugares de Cristo arqueológicamente aceptado, la entrada principal al monte sagrado, realmente atravesada por Jesús cuando era habitual entrar en el templo, no suscita un particular interés por parte de los fieles. Centenares de millares de peregrinos visitan anualmente un lugar exento de todo fundamento histórico, como es el Jardín de la Tumba. Hoy, casi nadie admite que este sea el Calvario verdadero. Pero los creyentes continúan visitando en masa la falsa tumba de Jesús. En ese palacio, cercano a la puerta de Damasco, vivió el general Charles Gordon, también llamado el Chino, o Gordon de Khartoum, famoso oficial inglés del siglo XIX. Cuando vino a Jerusalén, en 1882, vio desde el palacio una colina que podía vagamente recordar a un cráneo. Esta colina se encuentra exactamente a nuestras espaldas. Con las primeras luces de la primera mañana, transcurrida en la Ciudad Santa, el general vio un cráneo humano con 2 ojos. El nombre Gólgota o Gulgolet es citado en los evangelios para indicar el lugar de la crucifixión. En hebreo significa punto del cráneo. Así el general Gordon identificó a nuestras espaldas el lugar de la crucifixión. Todo le pareció demasiado plagado de construcciones. No podía creer que en los tiempos de Jesús, en el siglo I, el Santo Sepulcro estuviera situado en el sitio propuesto por la tradición. Además, Gordon era protestante, y los protestantes llegaron tarde al Santo Sepulcro, por lo cual no tenían ningún derecho sobre él. Tuvieron dificultades históricas y psicológicas de todo tipo. Así, el general, junto con otras personas, estableció que este debía ser el lugar de la crucifixión. En realidad se trata de un sitio que ha sufrido muchas transformaciones con el paso de los siglos. La tumba ha sido encontrada en una cueva de la Edad de Hierro, posiblemente
del siglo VIII a.C. Por lo tanto, no puede ser la tumba citada en los Evangelios, que fue ofrecida por José de Arimatea para enterrar el cuerpo de Jesús. Los arqueólogos han identificado la colina del Gólgota, sobre la cual Jesús fue crucificado. En la estructura situada a la derecha de la entrada a la Basílica del Santo Sepulcro, se encuentra englobado un grueso bloque de roca, al que da culto desde tiempos remotos la comunidad cristiana de Jerusalén. Todos los que durante siglos han reconstruido y restaurado el edificio lo han conservado celosamente. La basílica es custodiada por católicos, armenios y griegos ortodoxos. También reclaman sus derechos los coptos, etíopes y los sirios ortodoxos. Cada grupo tiene una parte de la iglesia y algunas zonas son comunes. Esta capilla, propiedad de los griegos ortodoxos, está construida sobre la roca del Calvario. Aquí Jesús ofreció su vida. El patriarcado armenio, junto a la Iglesia greco-ortodoxa y a la católica, es uno de los principales custodios de la Basílica del Santo Sepulcro. Con esta excavación hemos encontrado la continuación de la roca del Calvario. Hemos descubierto la cueva donde los primeros cristianos almacenaban los víveres y el sitio, detrás del Calvario, donde se lavaban. Hemos encontrado el muro de la primera iglesia cristiana justamente en el lugar donde los primeros fieles se apoderaron de la cruz. También hemos hallado un dibujo que reproduce a una barca de peregrinos del siglo I. ¿Cómo podemos saber que pertenece al siglo I? Se sabe por el modelo de la barca y por el tipo de letras escritas debajo. Letras características del siglo I. La inscripción dice, Domine evimus. Esto es, oh Dios, hemos llegado. ¿Y quiénes habían llegado? Eran los primeros peregrinos del siglo I. Vinieron a adorar la tumba de Jesús y el Calvario. Se trata, por lo tanto, de un descubrimiento muy importante que nos demuestra que ya en el siglo I los peregrinos venían aquí a venerar el Santo Sepulcro como el lugar de la sepultura de Cristo y el Calvario como el sitio de la crucifixión. Y aquí nos encontramos en la segunda parte de la cueva descubierta por el Patriarcado Armenio de Jerusalén. Hemos descendido 10 metros y nos encontramos en un punto localizado detrás del lugar donde Jesús fue crucificado. Aquí podemos admirar la belleza del muro de Constantino del siglo IV. Vemos el conducto del agua santa, por encima del cual se construyó la Basílica Constantina. Cuando digo agua santa, me refiero al agua utilizada para los bautizos y para lavar los cálices sagrados. Nos encontramos en el punto más profundo de la cueva, localizado detrás del lugar de... Podemos ver en el muro las huellas del nivel del agua, ya que esto debió ser un depósito de agua. Por otro tipo de huellas que aparecen en los muros, esta parte de la cueva también pudo ser explotada como cantera. Esta piscina fue usada para el bautizo de los primeros cristianos establecidos en el valle. Es posible que fuera un lugar de purificación porque estaba situado muy cerca del Calvario. El lugar más santo de la cristiandad necesita ser restaurado. Sin embargo,
Las controversias entre los diferentes grupos religiosos retardan el inicio de estos trabajos. La capilla de San Nicodemo, por ejemplo, es reivindicada por armenios y por sirios ortodoxos. Hace 4 años, los armenios pavimentaron el lugar para demostrar así sus derechos sobre la capilla, pero después, los sirios, durante la realización de una ceremonia, comenzaron a destruir la parte restaurada. Tuvo que intervenir la policía y hoy los trabajos están interrumpidos. Otro tema en discordia es la cúpula que cubre el sepulcro. Pertenece a los armenios, a los católicos y a los griegos ortodoxos. Estos últimos quieren decorar el techo con un mosaico, mientras que los armenios desearían un fresco. Los franciscanos, que proponen un simple revoque, dicen que los andamios deberían retirarse porque impiden el paso de la luz y enrarecen la atmósfera. Sin embargo, los otros 2 grupos no están de acuerdo, ya que de ser así, quedaría en la cúpula el revoque deseado por los franciscanos, siendo favorecida una de las partes. Todo se encuentra detenido desde hace años. Ninguna de las comunidades se ha acordado de la restauración del sepulcro de Jesús. Además, la puerta que estamos viendo no es de hecho la verdadera puerta del Santo Sepulcro. Incluso la puerta principal de la basílica está situada en otro sitio. Podemos encontrarla en la parte de atrás de una tienda perteneciente a un comerciante árabe en el exterior del edificio. Como se ve, no es objeto de una particular atención. Para hacernos una idea aproximada del aspecto del Calvario, ahora cubierto por la basílica, tenemos que recurrir a los bocetos realizados por los arqueólogos. Así sería, en aquella época, la tumba de Jesús. Una tumba con la piedra rodante, de hecho mencionada en la parte final del Evangelio de Marcos. Tan solo un hombre rico como José de Arimatea, miembro del Sanedrín, podría permitirse un sepulcro como este. Hace 20 siglos que el sepulcro es rociado por las lágrimas de los fieles llegados de los confines más remotos de la tierra. La historia está llena del nombre del Santo Sepulcro y bañada por la sangre que por él fue derramada. En el interior, un estrecho pasaje que estaba cerrado por una piedra redonda nos introduce en el lugar más sagrado de la cristiandad, la tumba de Jesús. Esta ceremonia conmemora la recuperación de la cruz por los bizantinos en el año 639, después de la lucha contra los persas. Cada año, la comunidad griega ortodoxa celebra con solemnidad la restitución de las santas reliquias. Una de estas reliquias es el cáliz de la Última Cena, conservado en Valencia y definido con gran interés por los expertos. El escritor americano Mark Twain ironizaba sobre el hecho de que hubiera tantos trozos de la auténtica cruz suficientes para construir un barco de guerra. Esto es erróneo, ya que de una típica cruz romana se podrían obtener 10 millones de fragmentos de 3 milímetros cúbicos cada uno. Esto no significa que todos los fragmentos, los 32 clavos y las restantes reliquias diseminadas por todas las iglesias de Europa sean auténticas. En realidad, se están llevando a cabo una gran cantidad de investigaciones científicas para verificar la autenticidad. La reliquia más importante
en parte porque hace referencia a las páginas más dramáticas de los Evangelios, es la sábana santa, conservada en Turín. La sábana se usaba antiguamente, todavía no sabemos desde cuándo, para envolver el cuerpo de un hombre crucificado. Según la tradición popular y religiosa, este tejido divino es la sábana que cubrió el cuerpo de Jesús. Reproduce, con una perfección casi fotográfica, el rostro de un hombre. Sobre la sábana están impresas las huellas de la tortura sufrida por Cristo, descrita en el pasaje evangélico de la Pasión. Los expertos han individualizado manchas de sangre, heridas en el cuero cabelludo causadas por la corona de espino, tumefacciones en el rostro, lesiones debidas a los latigazos romanos y la perforación del costado a la altura del corazón. Las investigaciones científicas sobre la sábana santa son realizadas desde hace muchos años. Las conclusiones de los estudiosos llenan las bibliotecas. En nuestro mundo nada ha creado más estupor y curiosidad que esta pieza de lino perteneciente a tiempos tan lejanos. Es altamente probable que se trate de un material perteneciente al contexto evangélico. Hay muchas razones para afirmar esto. Por ejemplo, la clase de tejido. Los estudios realizados demuestran que puede tener 2000 años y que tiene características que corresponden a diversos tipos de materiales pertenecientes a la misma época. Además, todo lo que concierne a la sábana se corresponde con las narraciones de los evangelistas, por lo que, repito, se puede pensar que se trate en realidad de la pieza verdadera. ¿Podemos estar seguros de que no es una falsificación? Bueno, no existe ninguna razón para pensar que se trate de una falsificación. El cálculo de las probabilidades más bien nos confirma que es un descubrimiento auténtico. Por otro lado, esta sábana santa data del año 1353, y ello, así como otra serie de circunstancias concernientes a ella, tales como la formación de la imagen, resulta difícilmente explicable. Resulta extraño el pensar que un falsificador de la Edad Media tuviera el suficiente conocimiento técnico como para no poder ser descubierto hoy en día. Profesor, usted fue el primero en descubrir que esas manchas rojas eran sangre. He tenido la fortuna de ser el primer investigador que ha descubierto que se trataba de sangre. Y más adelante, que la sangre pertenecía a un hombre. En una etapa posterior, he llegado a determinar alguna de las características del grupo sanguíneo, que ha resultado ser AB. Debo añadir que quien tiene experiencia en materiales antiguos sabe que el grupo AB aparece muy a menudo y que en muchas ocasiones se trata más bien de una falsa apariencia. Por supuesto, en este caso se han realizado varias pruebas de control, llegando a la conclusión de que no se trata de una falsa respuesta y que realmente el grupo sanguíneo era AB. Esto nos conduce a un pequeño problema. ¿Cómo se puede justificar una conservación tan perfecta de la sangre después de tanto tiempo? Porque hay sustancias conservantes. Indagaciones paralelas han consentido en aceptar la presencia de áloe y mirra que han conservado la sangre con sus propiedades. Existe una correspondencia proporcional entre la sábana y la losa donde fue depositado el cadáver. Multitud de especialistas han examinado el tejido, pero ninguno ha podido jamás explicar cómo se formó la imagen. Se han hecho hipótesis naturales y sobrenaturales. Reacciones químicas debidas a los humores corporales y a las sustancias empleadas en la sepultura, o un flash propio de la misma resurrección, como una segunda creación escondida en la tumba de Jerusalén. El misterio es absoluto. Acuden a la mente los versículos del Eclesiastés. El sabio dice que sabe, pero no puede llegar a saberlo. Hace unos años, Max Freisulzer
profesor de criminología de la Universidad de Zúrich, identificó en el polvo eliminado de la sábana 56 variedades de pólenes. Puesto que los pólenes son específicos de los diferentes tipos de plantas, es posible descubrir algún tipo de polen perteneciente a una planta de determinada clase vegetal, de modo que se pueda decir que la sábana ha permanecido cerca de dicha planta. Frey comprobó así que la sábana cumple los requisitos necesarios para admitir el supuesto recorrido geográfico que defiende la tradición religiosa. De Jerusalén a Constantinopla, de Constantinopla a Chambéry y después a Turín. Un grupo de investigadores dirigidos por el profesor Giovanni Tamburelli, miembro del Centro de Estudios e Investigaciones de Telecomunicaciones de Turín, ha conseguido obtener en el ordenador una imagen tridimensional del rostro y el cuerpo envuelto en la sábana. ¿Sería este el auténtico rostro de Cristo? ¿Quién era, en su opinión, el hombre envuelto por la sábana? Yo sostengo y repito que es altamente probable que se trate de un material que pertenece al propio contexto de los evangelios. Por lo tanto, la respuesta es que dicho personaje debe ser identificado como aquel al que se refieren los evangelios. ¿Quiere decir Jesús? Sí, usted lo ha dicho.